Bueno, en este momento nos dirigimos hacia la casa de la señora Alicia, mujer nacida y criada aquí, en Palena. La señora Alicia es una mujer con muchos conocimientos sobre los yuyos. Es por eso que le haremos un par de preguntas sobre el paico e hinojo. Señoras y señores, por eso acompáñenos y disfruten con nosotros y conozcan a los yuyitos que hablan. Así le faría. ¿Usted es de aquí, de Palena? Soy de Palena, sí, hija de colono, nacida y criada acá. Sí. En algunas partes, no en todos lugares, pero sí, es muy abundante donde nace. Y sirve para los empachos, para dolores de estómago. Y siempre se le da a los niños cuando están empachados, como quien dice. Sí. Es muy medicinal, bueno, sirve para otras cosas también, para la vesícula, para el hígado. Y es digestivo, es lo más importante. ¿Y el hinojo, sabe? El hinojo es muy usado en las guaguitas. A las mamás se les recomienda mucho cuando están tomando pecho las guaguitas, que tomen hinojo. Y a la vez, cuando ya se le empieza a dar el patito con agua, también es recomendable que el patito con agua se les dé hinojo. Casi más es un pasto muy suave, no es un pasto fuerte, porque, por ejemplo, yo cuando crié mis hijos, se les negaba darles agua. Cuando yo veía que se estaban poniendo amarillo o alguna cosa, yo les daba agüita, pero les daba agüita de hinojo. Necesitan harta agua. Pero ahora ya no, cuando están recién nacidos o al mes de nacido, no quieren los doctores que le den agua. Pero en esos años se le daba. Pero para eso lo puede tomar la mamá, para que a la guagua le haga bien. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Cómo lo usaba? ¿Como té? Como el té. agua? Sí, se le deja caer el agua hervida, pero no hervirlo, sino que se le deja caer el agua hervida y a la taza se le pone un reposo, se le tapa. Entonces ahí para que salga todo el sabor del hinojo. Y no muy cargado tampoco. Sí. Esa es como una precaución. Sí, eso es especial. Bueno, si el niñito está muy enfermo, se le carga más nomás el pastito, si no se le da suavecito. ¿Usted lo recomienda, el hinojo y el paico? Sí, sí, es muy recomendable. Sí. No es un producto que le vaya a producir algún daño, no, nada. Ahora que ya entrevistamos a la señora Alicia, vamos a entrevistar a su hermana, la señora Gladys. Bueno, yo me llamo Gladys Farías, soy del sector El Tigre, vivo frente del puente, hago remedio para las guaguas, soy pobladora de Palena, soy de los pioneros. Mis papás y mis abuelos son los primeros que llegaron aquí a Palena. El paico es una planta que se da donde hay harto abono. Por ejemplo, abono de oveja y todo. Se produce mucho y se produce por la semilla. La semilla cae y ahí empiezan a salir las plantitas. Y es medicinal. Es muy medicinal para los niños, cuando van enfermos la guatita, para las personas grandes, cuando se empachan. Es muy bueno. Se le da en ayuno a los yuyitos. Eso es la propiedad que tiene el paico para la guatita. ¿Y sobre el hinojo? El hinojo es un medicamento que también es una planta que se da por semilla, pero el hinojo permanece, no se muere, así como el paico, que el paico tiene la planta se murió y viene la semilla de nuevo. Y el hinojo no, permanece y está dando, hay que cuidarlo. Y el hinojo es especial para las guaguas, para los bebés chiquititos, para cuando se inflan. A veces las mamás toman mate, por ejemplo, y los niñitos se hincha su guatita. Entonces lloran y uno le da hinojo y con eso se sana. Les pasan los dolores, duermen tranquilitos y eso es, para eso es el hinojo. ¿Qué precaución es?
¿Conoce usted qué hay que tener cuando se usan estas plantas? No hervirlas. Dejarle caer la agüita hirviendo nomás. Yo tenía una tetera con agua hervida, poner en una taza un poquito de ese yuyito y le dejas caer el agua hervida, la tapas y lo dejas que repose durante 3 minutos o 5. Y ahí una vez que esté frío se le da la agüita. O la toma uno también, tibiecito. El paico, por ejemplo, tiene un fuerte dolor de guatita uno y dejas caer agua hervida, pones un carbón que se queme bien quemado con azúcar quemado, le echas el azúcar al carboncito y lo dejas caer al paico, a tu taza. Y si te duele mucho la guatita, con eso te sale. Ya tenemos dos muy buenas fuentes de información sobre las plantas medicinales de dos grandes hermanos. ¿Qué tal si ahora vamos con un experto en la salud a preguntarle sobre estas plantas? Bien, agradezco la visita. Yo soy el doctor, como dijo Diego Salazar. Soy el encargado del programa PESPI. El programa PESPI es un programa que está destinado, su nombre es Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas, y se encarga y tiene como objetivo incluir la interculturalidad en la medicina que practicamos nosotros. Y antes de hablar de algunas hierbas medicinales, de lo cual no soy experto y les voy a explicar por qué, quería comentarle un poco cuál es la diferencia de la medicina que prestamos nosotros, o la ayuda que prestamos nosotros frente a la ayuda que prestan las sanadoras culturales o sanadoras que conocen acá como la población. Para que entiendan, existen dos grandes tipos de medicina. Una es la medicina tradicional, que es una medicina que está reconocida por la OMS, por la Organización Panamericana de la Salud, incluso por el gobierno de Chile, que es una medicina que se define como un conjunto de prácticas, creencias, enfoques, conocimientos que establecen un sistema de salud que presta el servicio como a una comunidad, ¿ya? Entonces existe, por ejemplo, una de las más conocidas, la medicina tradicional china, ¿ya? Pero la medicina que practicamos nosotros, como la más difundida y de hecho donde estamos parados hoy día, en el hospital de Palena, es la medicina que se conoce como medicina alopática. Pero la mayoría la conoce como medicina como convencional, medicina occidental, medicina científica, que es la que básicamente está encargada de ver los síntomas, de establecer diagnóstico y dar algún tratamiento que puede ser alguna recomendación o pastilla, fármaco. Entonces, la medicina basada en plantas es una medicina que va más por el lado de la medicina tradicional, que tiene que ver con la herbolaria, con las plantas, o también llamada botánica. Entonces, de hecho, para que sepan ustedes, la medicina que practicamos nosotros, que es la medicina alopática o medicina occidental, es una medicina que está en pañales, o sea, una medicina casi nueva, que tiene un par de años. La medicina tradicional o de otras culturas lleva miles y miles y miles de años. Por ejemplo, acá mismo en Chile, la medicina mapuche, que es una medicina tradicional, tiene muchos más años que la medicina que practicamos nosotros. Por lo tanto, y eso hoy en día ha sido validado por el gobierno. Incluso lo que les voy a mostrar y hablar un poquito ahora acerca de un que es como una especie de recetario que fabricó el MinSal, el Ministerio de Salud, que se llama Medicamentos Herbolarios Tradicionales. De hecho, como en la época del 80 se empezaron y por la inquietud también de la población de incluir las plantas en el sistema de salud que tenemos hoy en día, se descubrieron, y se hizo un catastro de todas las plantas que podían servir para algo en salud, y estas plantas identificaron como 460 plantas. De esas 460 existía evidencia científica de que servían para algo, para alguna valencia en salud, de 130 plantas, ¿ya? De esas 130 plantas que tenían evidencia científica, en este manual se incluyeron 103. Entonces, este manual
que fue publicado el año 2009. Tiene 103 plantas que incluye como foto de las plantas, cuáles son las características de la planta, para qué se ocupa y algunas recomendaciones. Es súper importante también que aparte de las recomendaciones que están acá en este manual, la recomendación que tiene que ver con la medicina tradicional, que no es solamente una receta, por ejemplo, unas 3 hojitas de esto, unas 3 hojitas de esto otro, sino que igual tiene que ver con todo el proceso de la planta, de dónde viene la planta, quién la sacó, quién te dio la recomendación. Eso es súper importante porque tiene que ver también con quién te está dando el remedio, porque igual tiene una historia, una energía, eso es súper importante más que solamente hacer una receta de cocina. Entonces, resumiendo, como hay 2 tipos de medicina, la que practicamos nosotros y también la medicina tradicional, ¿ya? Creo que me habían comentado ustedes que tenían algunas preguntas con algunas plantas. Sí, bueno, nosotros venimos a preguntarle principalmente sobre el paico y el hinojo. Queremos preguntarle a usted qué usos conoce de estas plantas. Del paico y el hinojo. La verdad es que por lo general nosotros no recetamos plantas y no es común ver en los médicos, por ejemplo, como que recetan plantas. Pero sí, la idea es que este manual fue hecho para que nosotros podamos ver cuál planta puede servir y para qué cosa y cómo prepararla, ¿ya? Entonces, no tengo idea si es que en este manual están ese tipo de plantas, pero las vamos a buscar. Me dijiste el paico. Sí. Y está el paico. Y de hecho, del paico dice que una de las cosas que se ocupa del paico son la hoja y el fruto. Y una de las propiedades que tiene es que, por ejemplo, su uso tradicional sirve para la diarrea, para el empacho, para el dolor de estómago, para la indigestión, para el estreñimiento, para los cólicos y los parásitos. De hecho, es interesante porque salen los parásitos para los cuales sirven. El Ascaris, que es como la que conocemos como lombriz solitaria, los Oxidurio, que es como lo que se conoce como piduyi. Y también dice que regulariza la menstruación, dolor y flujo. Igual es importante recordar que todo eso hay estudios científicos basados en estas plantas, ¿ya? Y dice que se puede generar una infusión que se prepara con una cucharada de hojas, con 1 litro de agua recién hervida y beber una taza 3 veces al día. Importante, dice que para eliminar parásitos intestinales, hacer una decocción hirviendo 1 o 2 cucharadas de hoja para 1 litro de agua por 15 minutos. Dejar reposar, colar y beber una taza en ayunas durante 3 días seguidos. Igual, de hecho, es interesante este manual porque también tiene precauciones. Y una de las precauciones es que es importante no administrar durante el embarazo y la lactancia. Entonces, interesante el uso del paico, fundamentalmente para síntomas de tipo digestivo. Y eso con respecto al paico. La otra hierba que tiene El hinojo. hinojo. Vamos al índice a ver si aparece el hinojo. Y está el hinojo. Y con el hinojo dice que sus usos tradicionales son para también trastornos digestivos, pero tipo, por ejemplo, diarrea, cólicos, como gastroenteritis. También sirve para afecciones de la vía urinaria y favorece la producción de leche. ¿Cómo se prepara? La infusión se prepara con una cucharada del vegetal para 1 litro de agua recién hervida y se recomienda beber una taza 3 veces al día. Con respecto a las precauciones, dice no tomar la infusión demasiado concentrada, especialmente en embarazadas,
y no administrar junto al antibiótico ciprofloxacino. Puede provocar reacción alérgica en algunas personas. Entonces, con respecto al hinojo y el paico, yo la verdad es que no tengo mucha, a nosotros por lo menos durante el estudio de la medicina no nos enseñan como medicina basada en plantas, sí la reconocen, pero desde el 2009 existe este manual de medicina basada en plantas, pero es importante también, habiendo dicho esto, que hay que distinguir entre una medicina herbolaria, ¿ya?, con un fitofármaco. Un fitofármaco es un fármaco, por ejemplo, que puede ser una pastilla, gota, que solamente extrae como la sustancia activa de la planta. Por ejemplo, de hecho el 80% casi de los medicamentos que ocupamos nosotros están basados en plantas. La aspirina, no sé si ustedes sabían, pero la aspirina sale del sauce, de la corteza del sauce, el ácido acetil salicílico. ¿Saben dónde viene la penicilina? ¿Lo han escuchado? La penicilina viene del hongo, Penicillium, y que el hongo produce un compuesto que es la penicilina, que esto fue un británico que descubrió por un accidente que vio que este hongo podía matar bacterias que estaban en su experimento. Por ejemplo, la morfina, que se ocupa para el dolor. La morfina viene del opio, que es una flor, una planta. Y así tantos que ocupamos todos los días. Entonces, esos serían como una especie de fitofármaco que hoy día, de primera, lo sintetizaron de un hongo, una planta, un árbol. Pero hoy en día lo producen en el laboratorio. Pero finalmente lo descubrieron de plantas, y así muchos otros fármacos que ocupamos hoy en día. Entonces, hay como distintas categorías, para hacer un resumen, que son las plantas, los fitofármacos y los productos químicos, ¿ya? Pero eso les puedo comentar. Si lo recomiendo o no, lo recomiendo porque hay evidencia científica de ello, ¿ya? Lo podemos hacer de forma segura. Pero también hay que reconocer de que hay personas acá que son sanadoras también, que no son médicos, que por tradición ocupan estos medicamentos en distintas infusiones para curar, y eso es totalmente válido. Por lo menos desde el hospital lo validamos. Así que eso, no sé si tienen alguna otra pregunta. No, creo que no han respondido a todas nuestras preguntas y muchas gracias por acceder a esta entrevista. Ya, pues, gracias a ustedes. Ahora que tenemos ambos puntos de vista, ¿qué hay detrás de la magia de estas plantas? El más importante de sus principios activos es el aceite esencial, rico en anetol, pero también de sus flavonoides, que son antioxidantes naturales. Estos aceites normalmente se encuentran en las semillas del hinojo. El ascaridol es el principal responsable del aroma del paico, así como también de sus propiedades parasiticidas y de sus efectos tóxicos. El paico contiene varias vitaminas, como la A y la C, y principalmente del complejo B. Además, posee calcio, hierro, fósforo, zinc y potasio. De esta manera finalizamos. ¡Chuyito que habla!